El Ártico no perdona. Es un lugar de belleza sobrecogedora, pero también de reglas estrictas, inquebrantables, donde la vida y la muerte bailan una danza silenciosa sobre el hielo. En esas aguas heladas, cada criatura sabe lo que está en juego. Cada movimiento, cada aliento, puede ser el último. No hay tiempo para el error, ni espacio para la duda. Solo el instinto y la supervivencia. Y sin embargo, de vez en cuando, ocurre algo que desafía esas reglas. Algo que parece sacado de una fábula, pero que es real. Algo que nos recuerda que, incluso en medio de lo salvaje, lo imposible puede ocurrir. Esta historia comienza como tantas otras en los océanos del norte. Una orca, rápida, precisa, con la inteligencia de un cazador paciente, localiza a su presa. Una foca solitaria que reposa sobre una pequeña placa de hielo flotante. Lo que sigue es una persecución implacable, como tantas otras que terminan en segundos, con el silencio brutal de la cadena alimentaria en funcionamiento. Pero esta vez, algo cambió. Algo se desvió del guión habitual. La foca, acorralada, sin más hielo donde esconderse, hace lo impensable. Frente al rugido del agua y la sombra creciente de la orca, toma una decisión que mezcla miedo, intuición y, quizás, una chispa de entendimiento ancestral: dirigirse hacia un barco humano cercano. Lo que ocurrió después fue captado por cámaras y testigos que no daban crédito a lo que veían. En medio del océano, una criatura salvaje, indefensa y condenada, eligió la presencia humana como su última esperanza. Y lo logró. Pero esta historia no se limita al momento espectacular en el que la foca salta a bordo de una lancha. Esta historia es un espejo. Nos habla de la inteligencia animal, sí. De la capacidad de adaptación, del instinto, del valor desesperado. Pero también nos habla de nosotros. De lo que representa el ser humano para la vida salvaje: amenaza, refugio, misterio. ¿Por qué esa foca se lanzó hacia un barco y no simplemente intentó seguir huyendo? ¿Qué hace que una criatura marina elija acercarse a aquello que, en tantas otras ocasiones, ha significado destrucción para su mundo? Este no es solo un relato impresionante de la naturaleza. Es también una invitación a reflexionar sobre el vínculo silencioso que nos une con el reino animal. Porque por un instante, en medio del océano helado, dos mundos que normalmente se enfrentan, el humano y el salvaje, se cruzaron en un acto de desesperación y de compasión. Y quizá, sin saberlo, ambos cambiaron para siempre. Era una mañana clara pero tensa en las aguas del estrecho ártico, donde un grupo de turistas a bordo de un pequeño barco de exploración navegaba entre bloques de hielo dispersos. El ambiente era sereno, con ese silencio denso que solo los lugares remotos pueden ofrecer. Nadie imaginaba que serían testigos de una escena salvaje que parecía sacada de un documental o de una leyenda. A unos metros del barco, algo rompió la superficie con violencia. Primero, una sombra negra veloz, una orca. Luego, el chillido desesperado de una foca intentando escapar, deslizándose torpemente sobre una plataforma de hielo que se fragmentaba bajo sus patas temblorosas. El guía del barco reconoció de inmediato lo que ocurría: una caza. Las orcas, conocidas como lobos del mar, son depredadores extraordinarios, capaces de coordinarse en grupo para romper el hielo, empujar a sus presas hacia el agua y atraparlas con una precisión casi quirúrgica. Pero esta vez no había manada. Solo una orca solitaria y persistente, acechando a su presa con la determinación de quien no puede fallar. Durante varios minutos, la persecución se convirtió en un juego de resistencia. La foca nadaba, se subía a fragmentos de hielo, huía de un bloque a otro. El océano parecía una trampa viva. Hasta que finalmente no quedó más hielo. Solo agua. ¿Y el barco? Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Frente a todos, la foca nadó directamente hacia la embarcación. Lo hizo con una determinación inusual, casi humana. Nadie a bordo reaccionó de inmediato. Algunos pensaron que era una coincidencia, un movimiento instintivo sin rumbo. Pero no lo era. Con un esfuerzo desesperado, la foca se impulsó fuera del agua y, con un salto torpe pero efectivo, se encaramó sobre la parte trasera del barco. Mojada,
jadeante, con los ojos muy abiertos por el miedo, se quedó inmóvil. El silencio fue absoluto. Los pasajeros no sabían si acercarse o mantenerse alejados. Algunos sacaban fotos, otros apenas respiraban. Nadie quería alterar el momento. La orca, por su parte, dio un par de vueltas alrededor del barco. Se asomó cerca del casco, asomó su aleta como un espectro negro. Luego se sumergió. Pero no se fue. Permaneció allí, como si entendiera que había perdido la caza por una razón que aún no alcanzaba a comprender. Y durante más de media hora, la foca no se movió. Temblaba, con la mirada fija en el agua, como esperando que todo fuese un error. Que en cualquier momento tendría que volver al mar y enfrentarse de nuevo a su destino. Pero no fue así. Los humanos la dejaron estar. No la tocaron. No la empujaron. Simplemente la protegieron con su silencio y su presencia. Esa pequeña criatura marina, tan frágil y a la vez tan valiente, se convirtió en símbolo de algo más grande. Porque lo que ocurrió allí no fue solo un salto desesperado hacia la vida. Fue una decisión consciente. Una ruptura de la frontera invisible entre lo salvaje y lo humano. Fue un momento en el que el miedo, la intuición y el instinto construyeron un puente entre dos mundos. Y lo más impactante es que no fue la primera vez. Investigadores han registrado al menos media docena de casos similares en distintas regiones polares, focas, pingüinos e incluso aves marinas que, en momentos extremos, han buscado refugio en barcos humanos. ¿Por qué? ¿Cómo pueden estas especies, que durante siglos han sido perseguidas o ignoradas por nosotros, identificar a los humanos como una posible protección? La respuesta está en algo que la ciencia empieza a estudiar con mayor profundidad: la conciencia animal. La memoria de la especie. La capacidad de reconocer patrones, de asociar formas y comportamientos. Estas criaturas observan. Aprenden. Recuerdan. Saben que los barcos, a diferencia de las orcas, no atacan. Que el metal y el ruido de los motores representan, de alguna manera, un refugio temporal. Y sin embargo, este conocimiento intuitivo no anula la paradoja. Porque aunque los humanos pueden ser un refugio, también han sido los principales responsables del deshielo, de la pérdida de hábitat, del desequilibrio en los ecosistemas que obliga a estas especies a tomar decisiones tan extremas. Este hecho real, esta escena viva que ocurrió frente a decenas de ojos humanos, es también una advertencia. Un recordatorio de que lo salvaje está buscando desesperadamente adaptarse a un mundo que cambia demasiado rápido. Y que, a veces, las decisiones más impactantes nacen del miedo, pero también de una chispa de esperanza. Cuando el barco finalmente se alejó de la zona, dejando atrás a la orca en su vigilia paciente, la foca aún permanecía allí. Los pasajeros, que al principio la habían observado como un fenómeno curioso, ahora la miraban con una mezcla de ternura, respeto y asombro. Algo en esa criatura les había tocado profundamente, como si su presencia sobre el barco hubiera revelado una verdad que llevaban tiempo sin querer ver. Minutos después, cuando el guía redujo la velocidad y el entorno pareció más seguro, la foca, por voluntad propia, descendió del barco y regresó al mar. No hubo aplausos. No hubo palabras. Solo el sonido del agua recibiéndola de nuevo, mientras desaparecía entre las olas con la dignidad de quien ha sobrevivido a lo imposible. Ese instante quedó grabado en la memoria de todos. Porque no era solo una historia sobre depredadores y presas, ni siquiera una simple anécdota de supervivencia. Era un espejo de nuestra propia existencia, de cómo, en momentos críticos, todos, animales o humanos, buscamos refugio, comprensión, un lugar donde sentirnos a salvo. Pero también fue un mensaje claro: el mundo natural no nos necesita como dueños, sino como aliados. Lo salvaje no es un espectáculo que se mira desde la distancia, sino una red viva de emociones, decisiones y riesgos que comparten con nosotros más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Esa foca, saltando hacia un barco humano, no rompió las reglas de la naturaleza. Las reformuló. Y es ahí donde esta historia se vuelve símbolo. Porque nos obliga a preguntarnos: ¿estamos siendo el tipo de humanidad a la que otras especies puedan acudir cuando todo se vuelve hostil?
somos capaces de sostener, aunque sea por un momento, el equilibrio entre nuestro poder y nuestra compasión? Tal vez, como esa foca, también nosotros hemos estado huyendo de nuestras propias orcas internas, el miedo, la incertidumbre, el agotamiento del mundo moderno. Y quizás, en algún momento de nuestras vidas, también tuvimos que dar un salto desesperado hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Lo cierto es que, en aquella escena en el Ártico, la naturaleza habló en silencio. No con palabras, sino con un gesto valiente, casi poético. Nos recordó que la vida, en su forma más pura, es lucha, es instinto, es inteligencia, pero también es confianza. La confianza de saber que, en medio de un océano helado y hostil, puede haber aún un rincón de humanidad dispuesto a proteger. Y tú, si alguna vez alguien, humano o animal, salta a tu vida buscando refugio, tendrás el corazón abierto para acogerlo. Porque quizás, al final, el verdadero poder no está en dominar la naturaleza, sino en reconocer que, como esa foca, todos estamos aquí luchando por seguir adelante, un día más.